A continuación, Quito TV. Clasificación A. Apto para todo público. Un tiempo con las noticias desde la capital. Un tiempo con las noticias de la capital. Quito TV. Un tiempo de noticias en Telesucesos, Canal 29. ¿Qué tal, amigos, amigas? Bienvenidos al espacio de entrevistas Quito TV por 73 en TV Cable, 43 Claro TV, señal abierta además para la provincia de Pichincha a través de 29 y 29.1. Y para el resto del mundo, síganos en Facebook, Telesucesos Quito, o en nuestra página web www.telesucesos.net. Ahí está las 24 horas del día la programación del canal. Tenemos el día de hoy la presencia de Eduardo del Pozo, él es concejal del Distrito Metropolitano de Quito, está en su segundo periodo como concejal. Vamos a hablar, hacer un balance de la actual administración, algo de la anterior administración también municipal, de todo este tránsito que ha habido entre la una y la otra administración. Me acompaña el doctor Simón Espinosa Cordero, como todas las semanas, presente aquí, al pie del cañón además, para abordar al invitado. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Muchas gracias, estoy muy bien y me alegra mucho saludar al invitado que viene por sus ancestros de una provincia que ha dado grandes juristas al país y que ahora es su segundo mandato popular de concejal de la Municipalidad de Quito, del Distrito Metropolitano. Le felicito porque ha repetido el servicio. Sí. Muchísimas gracias. Se ve que ha hecho bien, por eso repite. Sí. Señor concejal, bienvenido, ¿cómo está? Muchísimas gracias, gracias por la invitación, es un gusto estar aquí presente a las Eduardo órdenes. del Pozo, ¿no? Del Pozo es un apellido de Bolívar, lo decía el doctor, y antes de la entrevista De Bolívar, hablábamos sí. de eso. Mi abuelo, que en paz descanse, guarandeño, ya mi padre quiteño y de madre ambateña. ¿Cómo se llamaba el Pero yo abuelo? ya nacido en Quito, así que Chuyita. ¿El abuelo cómo se llamaba? Ángel Eduardo del Pozo. Ah, y su papá se llama Patricio del Pozo Patricio Michelena. del Pozo, muy Sí, bien. sí. Bastante conocido también mi padre, porque en Claro. su momento fue asambleísta, diputado nacional, que se llamaba en aquel entonces, y después ministro de Bienestar Social en la época en la que fue Osvaldo Hurtado presidente de la República. Un buen presidente, también, ¿no? Y con buen presidente, Claro. buen presidente, uno de los Un buen mejores que ha tenido presidente escoge buenos nuestro ministros. país, uno de los muy pocos que todavía camina por las calles de nuestro país con tranquilidad, de los expresidentes, ¿no? Vale reconocerlo y es un excelente político hasta el día de hoy, ¿no? Perfecto. ¿Cómo ha arrancado esta actual administración municipal? Que ya son 6 meses, de 14, el día jueves va a ser 6 meses de haberse puesto a cargo de la ciudad. Bueno, yo creo que esta administración arrancó con bastantes tropiezos, digámoslo así, con bastantes, tratando de implementar noticias de impacto mediático para subir su popularidad y no con acciones concretas que solucionen verdaderos problemas de la ciudad de Quito. Y eso poco a poco fue generando un desgaste, ¿no? Y claro, los concejales que hemos entrado en una lógica distinta a la de la administración pasada, en la que había una politización bien marcada en ese Consejo Metropolitano, aquí vale decir que eso no ha sucedido, y hemos más vale estado en una lógica de aportar, de ayudar a construir ciudad, y hemos tratado de corregir esto que les comento que arrancó así esta administración. Por puro ejemplo, impacto dígame, mediático sin soluciones reales, ¿no? Diga, pero creo que ya se están corrigiendo, que eso es lo positivo. Ya, pero nos puede decir algunas de estas cosas Mediáticas. Las bombas que se lanzaron. Claro, cosas polémicas como por ejemplo la eliminación de la Reina de Quito, cosas rimbombantes que son a lo mejor necesarias pero que no aterrizaron a la realidad. Cosas por ejemplo como la declaratoria del Ilaló en emergencia.
no se declara un volcán en emergencia, hay que hacer una ordenanza para controlar el uso de suelo y que no existan la tala de árboles y las construcciones excesivas en la zona. Ordenanza que hasta el día de hoy no se ha presentado al Consejo Metropolitano. Pero no, ya es hora, ¿no? Ya es hora, claro. Y por tanto esa declaratoria de emergencia es lírica, ¿no? Entonces, cosas Ya así que, entendemos, que parten sí. un poco, creo yo, de una buena predisposición del alcalde de manera inicial, pero bastante de un poco de desconocimiento en estos primeros Cosas de meses. forma, pero no de fondo, ¿no? Correcto. Por ejemplo, también hubo una declaratoria de Quito sin plásticos. ¿Y cuál fue esa declaratoria? La institución municipal como tal ha dejado de utilizar plásticos de un solo uso. Pero asimismo, falta la ordenanza que obligue y que convierta esto en un tema generalizado para la ciudad de Quito. Otra ordenanza que está pendiente, ¿no? Y que el proyecto ya lo dejamos elaborado en la Comisión de Medio Ambiente, de la cual yo era presidente en la administración pasada. Está listito, pero que todavía no ha pasado al Consejo Metropolitano. Por tanto, lo que quiero ejemplificar con todas estas cosas es que ha arrancado, digamos, con un poco de impulsos positivos, pero sin un trasfondo y un sustento de verdaderamente solventar los problemas de la ciudad. O sea, le podemos aplicar Ahora, el verso de Lope de Vega adaptado que en horas 24 pasó de la radio al teatro. correcto. Y eso pasa, correcto, porque una cosa es con violín y otra cosa es con guitarra, ¿no? Claro. Y va muy atado a lo que tú dices, ¿no? Pasa de una administración privada, ¿no es cierto?, a la administración pública que tiene sus trabas, tiene sus complejidades y tiene un ordenamiento jurídico que cumplir para poder llegar a su objetivo. Y algunas son reformas de ordenanzas, disposiciones, presupuestos que siempre son cortos. Y claro, todos los planes y programas no necesariamente se pueden cumplir de la noche a la mañana y solamente con una orden, sino que hay que cumplir todos estos procesos. Creo yo que estos primeros 6 meses el alcalde y su equipo de trabajo han aprendido de sus propios errores y comenzamos a caminar, ¿no? Y comenzamos a caminar. Empujados, sí, por un grupo de concejales que estamos tratando de coadyuvar al beneficio de la ciudad, ¿no? Tratando de sugerir al alcalde que ha demostrado en estos pocos meses tener oídos y apertura para esas sugerencias y para esos diálogos. Y eso me parece algo que hay que reconocer y por tanto yo espero que estos siguientes 3 años que existen todavía de gestión, pues evidentemente la ciudad y la gestión vaya tomando un curso adecuado, ¿no? Claro, después del susto de Quito, ¿no? De los días de Quito, entonces ya se va asentando. Creo que ese y es así otro mismo ejemplo, pasa, ¿no? con todo alcalde novato, ¿no? Sí. Porque yo creo que la alcaldía de Quito, por ejemplo, así en el corto plazo es más difícil de manejar que la presidencia de la República. Es una ciudad bien compleja. Son problemitas que están a la vista, ¿no? Sí. Sí, la ciudad es bien compleja, la ciudad Sí. no es nada sencilla, es una ciudad que no solamente es la capital de la República de los ecuatorianos y donde residen todos los poderes del Estado y por tanto estas funciones del Estado generan polémica, la Asamblea genera polémica, aquí los quiteños somos rebeldes por naturaleza, nos quejamos por naturaleza de todo, si es palo porque bogas, palo porque no bogas y por tanto eso requiere que el alcalde tenga un norte claro y tenga un liderazgo marcado, ¿no? Para poder sacar a la ciudad adelante. La ciudad no puede dirigirse con tibieza, requiere decisión y requiere que el liderazgo sea transmitido hacia los ciudadanos y que comiencen a tener confianza en su alcalde y en sus concejales para que la ciudad camine sin problemas. Y eso no ha sucedido en estos primeros 6 meses, pero ojalá y se vaya asentando con las recomendaciones que hemos ido implementando y las correcciones que se van plasmando en estos tiempos ya con un alcalde que empieza a escuchar a sus ediles, ¿no? Qué bien, ¿no? Qué bien. Esos números que el alcalde entró con un 21-22%, ganó las elecciones, un porcentaje realmente bajo, y con todas estas bombas, estos experimentos, estos shows de ciertas cosas que hablamos más de forma que de fondo, se logró subir el porcentaje de aceptación del alcalde en sí como el burgomaestre de la ciudad, porque seguramente luego tuvo horas bajas con esta actuación dentro,
de las manifestaciones de principios de octubre. No he visto cifras, no he visto encuestas, pero se siente, ¿no? Uno cuando camina por la calle, conversa con los ciudadanos, con dirigentes, con el ciudadano común y corriente, siente cuando está a favor o siente cuando existe una inconformidad con la administración, con el burgomaestre como tal, ¿no? Y evidentemente había mejorado la aceptación. Creo que estos buenas noticias de que no vamos a usar plásticos, de que temas de inclusión social o cosas por el estilo, habían sido de una u otra manera bien aceptadas, más allá que no estaban aterrizadas a la realidad, y habían mejorado de una u otra manera la percepción del ciudadano versus la gestión. Y eso, en la crisis que vivimos en estas épocas de paralización, tuvieron una disminución importante porque el alcalde fue muy tibio en el reaccionar y principalmente en tomar una postura. Y en ese interín, 8 concejales y después 10, nos sumamos, hicimos un manifiesto importante y nos sentamos con el alcalde y nos pusimos en una lógica de aportar y decirle al alcalde, necesitamos que la ciudad tenga una defensa de sus ciudadanos. No podemos dejar que la ciudad esté sola y por tanto, a raíz de aquello, el alcalde cambia un mensaje importante, cambia de actitudes, nos delega a algunos concejales algunas partes de manejo de la crisis. A mí en particular me delegó justamente la parte de una recuperación del centro histórico en las épocas de la manifestación y de la crisis, y por tanto entramos en su momento con maquinaria, con el sector del EMOP, LEMAPS, el agua potable, la empresa de Maceo, MGIR, a recuperar un poco el centro histórico en plenas manifestaciones, en plenas marchas, para evitar que se siga dañando. Y después pudimos, de la mano del sector privado, también corregir y echar una limpieza con aporte de ciudadanos, ¿no es cierto? Nosotros ahí lo que hicimos es simplemente coordinar, pero fue una importante manifestación de constructores, de empresas, ¿no? De ciudadanos que se volcaron durante una semana y más al centro histórico y algunos sectores a desentar, a limpiar la ciudad, y fue un mensaje muy positivo de que desde el sector de la ciudadanía se puede también ayudar a construir ciudad y ayudar a mantener ese Quito. Y cuando tú entras en este proceso también de cuidado, de limpieza, de mingas, de hacer un esfuercito, no solo económico, sino físico, también de limpiar, después lo cuidas más. Tienes más cariño por tu ciudad y creo que eso se logró, ¿no? Qué lindo, qué lindo. Y eso fue muy positivo. Creo que y lo rescatable del post-crisis, de esta post-manifestaciones, ha sido justamente aquello, ¿no? Que desde muchos sectores se ha sentido ese cariño por la ciudad y por tratar de poner el hombro para sacar a Quito adelante. Y eso hay que continuarlo, hay que mantenerlo. Y hay que felicitar a esas empresas y a esos ciudadanos que intervinieron y que participaron en estas mingas por Quito en distintos sectores de la ciudad, ¿no? ¿Y desde ahí viene esto de escuchar un poco más a los concejales por parte del alcalde? Sí, yo creo que arranca desde ahí. Desde ahí hemos tenido una apertura muy importante con el alcalde como para poder todos juntos ayudar a construir la ciudad y tomar decisiones importantes. Y eso también es algo que hay que rescatar de la personalidad de Jorge. Claro, Villalona, es una buena señal, es ¿no? una muy buena señal. Es una muy buena señal porque a la final los concejales también somos elegidos por la ciudadanía, y más allá de que nuestra función expresamente sea la de legislar y fiscalizar, pues ideas tenemos de cómo hay que dirigir la ciudad con una modesta experiencia, ¿no? De qué es lo que se debe o no se debe hacer en la administración de una ciudad bien difícil, bien compleja. En comparación con la administración de Mauricio Rodas, donde se hablaba de que todas y cada una de las entidades municipales estaban entregadas básicamente a gente de confianza de él, amigos, personas muy cercanas, pero que existía una línea política que marcaba todo y no había una democratización. Mira, esto no se trata de coadministración, que hasta cierto punto en la administración pasada sí se dio un tema de repartos o de coadministración. Aquí ventajosamente no ha existido dicho reparto, dicha coadministración, porque no corresponde. Pero sí nos hace caso cuando decimos, alcalde, estás yéndote y tratando de ejecutar una obra que no corresponde a tus competencias cuando tenemos otras necesidades en la ciudad. Hay que ponerle énfasis en el sector de la movilidad, hay que hacer tales obras, hay que priorizar este sector, hay que
¿no? Entonces, en ese sentido, el alcalde sí nos está escuchando y estamos pudiendo construir soluciones, ojalá y a largo plazo, para la ciudad en algunos temas importantes. Bueno, usted es presidente de la Comisión de Presupuesto, ya se está recibiendo a las distintas entidades municipales para conocer cuáles son los valores, los presupuestos de cada una de estas entidades, y hablaba tras cámaras antes de iniciar la entrevista de que se está haciendo muchas correcciones para poder ir perfeccionando y dirigir de la mejor manera estos recursos que son de todos los quiteños. Correcto. El Consejo Metropolitano aprueba el presupuesto presentado por la administración. Y ahora estamos haciendo un trabajo muy meticuloso que no sucedía en la administración pasada. ¿En qué consiste? ¿No? En donde, por ejemplo, empezamos a desagregar, y no solo es que asignamos un presupuesto a ojo cerrado a determinada institución, sino que le preguntamos a ciencia cierta cuál es su plan operativo anual para ejecutar en el 2020. Y con eso iniciamos analizando justamente en el comparativo de presupuestos de funcionarios, por ejemplo, si es que se aumentan o se disminuyen. Y estamos siendo muy meticulosos, ¿no? Siempre tratando de ir hacia la baja en los gastos administrativos y el gasto corriente para priorizar la inversión. Entonces no estamos dejando que aumente personal, porque antes sí sucedía aquello, que solamente se aprobaba presupuesto y no sabía qué se destinaba. Ahora estamos desagregando y sabemos si es que quieren gastar $100,000 en una consultoría. Y les voy a poner un caso concreto. En el presupuesto 2019, el señor que estaba a cargo del INPU, ¿no? Que creo yo fue bastante complicada o discutible su participación en este proceso de marchas, y hablo del señor Dávalos, ¿no? Él quería que le aprobemos una consultoría de cerca de $300,000 para siquiera ver si es que es factible la implementación de un banco de la ciudad, ¿no? Algo que no es competencia de la municipalidad, por ejemplo. Tener un banco le corresponde al sector privado y eventualmente le corresponde al gobierno nacional. Eso estaba pidiendo, ¿no?, como presupuesto para el 2020. Entonces, para una consultoría, para ver si es que es factible, una consultoría por $300,000 cuando hay barrios que todavía no tienen adoquinado para el acceso al transporte público. Entonces hay que priorizar, ¿no es cierto? Una consultoría innecesaria totalmente. Innecesaria, fuera de nuestras competencias. Y es algo que evidentemente no se autorizó. Y lo pongo como ejemplo porque evidentemente esto es algo que fue muy discutido y que demuestra que a veces se puede gastar en el sector público en cosas banales, no necesarias, que están fuera de lo que uno puede hacer, versus cosas que son de beneficio directo del ciudadano. Esas son las fugas de la tubería, pues, ¿no? Por donde se escapa el dinero. Y ahí se escapa el presupuesto, y ahí se escapa, y después por eso no hay obras, ¿no? Entonces ahora estamos siendo muy meticulosos y tratando de racionalizar la gestión de distintas empresas públicas que lamentablemente no funcionan bien, ¿no? Entonces, estamos tratando de, aprovechando esto, corregir distorsiones importantísimas que se han encontrado en los presupuestos, que viendo el presupuesto encuentras en las instituciones. ¿Va a ser similar en cantidad, en monto, al presupuesto del año anterior? A este que está corriendo, ¿no?, que es del 2019. Existe una diferencia importante en lo que significa el financiamiento del Metro de Quito. Los préstamos que hacen los organismos multilaterales van directamente focalizados hacia dicha obra. Entonces nosotros tenemos un presupuesto de $1,046 millones, ¿no es cierto? Y en ese presupuesto, en este año ya solamente son $300 millones, que no es poco, ¿no es cierto?, para el Metro de Quito. ¿Para qué del metro? Resto, ¿para pagar los préstamos o no. para obras que faltan para terminar la obra del Metro de Quito, ¿no? Que va en un avance de cerca del 80%, un poquito más. Bueno, el alcalde Rodas, ¿no?, ya lo inauguró, como que faltaba un 2%, seguramente. Falta. Esto estaremos inaugurando en noviembre del 2020, ojalá. Y para aquello hay que hacer un montón de obras complementarias fuera de la obra per se del Metro de Quito, reestructuración de rutas y frecuencias, y que esas obras cuestan, ¿no? Claro. Todo tiene su valor, todo tiene su costo. Y hallar una solución. Yo a veces hago un análisis, costo del ¿no?, pasaje, ¿no?, para que la ciudadanía nos entienda. A veces, y la gran ciudadanía, las personas que nos estarán viendo, seguramente son padres o madres de familia y tienen su presupuesto mensual y dicen, nosotros tenemos $500 mensuales para administrar lo que sucede en nuestra casa.
es cierto? Ya. Entonces, ¿cómo distribuyes esos $500 que tú tienes de suelditos entre marido y mujer o como familia? Entonces dices un poquito para el arriendo, hay que movilizarse al trabajo, hay que movilizarse hacia la escuela, hay que alimentarse, hay que guardar un poquito para salud, hay que guardar también un poquito para desestresarse y salir de la rutina y tomarse una cervecita el viernes. Y ¿no es recortemos y las consultorías. y hay gastos que no puedes hacer. Entonces, el ejercicio que hacemos en las casas, ¿no es cierto? Y decimos, a ver, vamos a ahorrar un poquito porque tenemos una gotera en el techo y estos 2 meses no gastemos en fiestas para poder cubrir el techo que está con una gotera o la ventana rota de la casa, ¿no es cierto? Claro, en o tiempo de aguas. O comprar ropita porque ya está viejita la ropa, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de cosas que se piensa en la familia, también hay que trasladarla en ese ejercicio a la municipalidad. Qué ¿no es lindo, cierto? qué hermoso, ¿no? Correcto. Entonces, esto La hay que hacer. explicación Este es ejercicio, muy práctica. Este Es ejercicio muy práctica. lo hacemos en presupuesto y decimos, Sí. de los $1.000 millones, 300 son exclusivamente destinados al Metro de Quito, a la construcción de esa obra, ¿no es cierto? Y tenemos $700 millones. Como buen padre de familia, ¿cómo distribuyes eso en las necesidades gigantescas que existen en la ciudad? ¿No es cierto? Y por poner un ejemplo, nosotros tenemos un listado que alcanza más de los $1.500 millones, ¿no es cierto?, para obras de solución de la vialidad en la ciudad de Quito, ¿no? Solo de la vialidad. Solo de la vialidad, $1.500 millones, sin pensar en la repavimentación, obras como intercambiadores, como soluciones viales, ¿cierto? Pero no puedes destinar, ¿no es cierto?, todos los $700 millones a la movilidad. Tal vez sí debe tener una priorización, una parte importantísima del pastel, pero también hay que guardar una parte para el medio ambiente. También hay que guardar una parte para la recolección de basura, para la disposición final de los residuos sólidos. También hay que guardar una parte importante para el agua potable, ¿no es cierto? También hay que guardar una parte importante para la inclusión social. También hay que guardar una parte importante para que los precios de los pasajes sean socialmente responsables. También hay que guardar una parte, bueno, y así podemos seguir abonando en los ejemplos para la cultura, para la educación, ¿no es cierto? Porque son muchas las competencias que se tiene en materia de la municipalidad. ¿Están prevención financiados en materia de salud. esos $700 millones? Los $700 millones, inclusive hay que guardar una partecita para pagar los créditos que eventualmente, que se han venido arrastrando desde hace varias administraciones y que hay que irlos pagando. El mismo metro ya lo empezamos a pagar este 2020. Sin funcionar, ¿no? Pero ya tenemos que empezar a pagar. Ya tenemos que empezar a pagar, tenemos que pagar $50 millones, aún todavía recibiendo $300 millones de desembolsos de los multilaterales. Recibimos 300 y hay que pagar ya 50, ¿no? Porque el endeudamiento es a 20 años plazo. Pero son las obligaciones a las que la institucionalidad del municipio, a la que corporación municipal está obligada, ¿no? Entonces, este ejercicio de buen padre de familia es complejo, ¿no es cierto? Y hay que ser austeros y hay que ser buenos administradores. Y ese ejercicio importantísimo, ¿no es cierto?, estamos haciéndolo con mucha responsabilidad, insisto, revisando al centavo en qué están gastando y que ese gasto sea bien gastado, pues por supuesto. ¿Cuánto se va en gasto corriente, hablando globalmente, de pronto no en cifras exactas, de los $700 millones? Sí, ese por ejemplo es uno de los problemas que se viene arrastrando desde varias administraciones, puesto que se gasta mucho en personal y se gasta mucho en gasto corriente, y ese ejercicio de tratar de ir disminuyendo dichos gastos es constante, ¿no? Y amerita todos los esfuerzos del caso, porque lo que debería ser, lo óptimo debería ser entre un 15 y un 20% a más tardar de ese gasto corriente en gasto de personal y gasto corriente, ¿no es cierto? Y el resto debería ser inversión. Pero aquí no sucede aquello, aquí todavía estamos gastando muchísimo más. Aquí estamos por lo menos, no tengo el dato exacto en este instante, pero estamos por sobre el 30%, sin duda alguna. Estamos por sobre ese 30%. Ese es un gasto en sueldos alto, y en gasto corriente altísimo. Alto. Ojalá con este programa algunos superempresarios que aman a Quito le ayuden al alcalde con un poco de plata, pues no. Sí se puede, ¿no? Recibir, o la ley lo permite. Plata es lo que no hay. Y yo creo que no es el momento de ajustarle más al ciudadano con más impuestos. No, yo estoy hablando de contribuciones voluntarias. Claro. Soy un soñador. Y yo hablaría más de inversiones,
mi estimado Simón. ya. Yo hablaría A ver, mucho más deme de un ejemplo. inversiones, ¿no es cierto? Porque existen posibilidades en las que el sector privado puede invertir, ¿no es cierto? Y que el municipio puede dar las facilidades a través de concesiones, de alianzas público-privadas, para que el sector pueda cubrir, ¿no es cierto? Con un rédito, por supuesto, a largo plazo, ¿no es cierto? Para que el sector privado pueda invertir en algo que por lo pronto el municipio no está en capacidad de hacerlo. Qué bueno, bueno. En obras importantes de vialidad, en soluciones viales que a lo mejor y son viables que tengan un costo como un peaje, por ejemplo, ¿no es cierto? En soluciones viales que vengan desde los valles o cosas por el estilo. O hay un proyecto, por ejemplo, que nace del gobierno central, que debería ser del gobierno municipal, una iniciativa privada para tratar de construir un metroférico, un metrocable, ¿no? Que vaya desde el aeropuerto hacia el hipercentro de la ciudad, pasando por Tumbaco y Cumbayá, algo que es indispensable también pensando en la movilidad de la ciudad, ¿no? Entonces, o desahogar ciertas cosas, ¿no? Como el montón apadrinamiento de los parques, de las plazas. Yo ayudo a mantener esta avenida, este aterrizando parterre, en cosas ¿no? más pequeñas, son Que estos son cosas ejemplos pequeñas, que tú ajá. ¿Y manifiestas. cómo pero va que son este ejemplo grande que importantísimos. pone? Hay ya conversaciones avanzadas. En lo del Mira, metroférico. Mira, Sí. te voy a poner otro ejemplo de alianza público-privada. Lo que tiene que darse y que está pendiente todavía es la administración del Metro de Quito, ¿no? Todavía hace falta una parte importante en sistemas tecnológicos que vayan a permitir la recaudación de todo el sistema metropolitano de movilidad en la ciudad, porque la lógica y la idea es que justamente exista a través de un solo método tecnológico, una sola tarjeta, un celular, ¿no es cierto?, tarjetas de débito, de crédito, demás, poder ir pagando los pasajes, ¿no es cierto? Entonces, esa tecnología tiene un costo y un valor importante. Y la administración per se y la operación del Metro de Quito también tiene un costo, ¿no es cierto? Entonces, eso se está pensado justamente hacer una alianza estratégica a nivel internacional, justamente para que con la experiencia de algunos operadores internacionales vengan acá y tengan un pequeño rédito de una tarifa, por supuesto, y que cubra esta inversión importante en términos tecnológicos que todavía está haciendo falta, por ejemplo. ¿No? Es importante, o sea, es, digamos, grande sobre todo el manejo de la ciudad, como tú lo comentaste en una instancia. Y otro ejemplo, ¿no? por ejemplo, y hay un tema importantísimo que está próximo a salir en el agua potable, que es un tema de un proyecto que es ambientalmente necesario para la ciudad, es un tema de recuperación de las quebradas de nuestra ciudad, ¿no es cierto?, que son patrimonio natural de Quito. Eso aparte de la ¿no es cierto? recuperación del río Y Machángara. ahí que estamos hablando de Vindobón, este proyecto es importantísimo. Por ejemplo. Que Vindobona, ¿no? Así se llama este proyecto, que pretende recuperar las aguas residuales de toda la ciudad de Quito, ¿no es cierto? Y que se financiaría en gran parte con generación de electricidad, ¿no es cierto? Y por tanto, eso también requiere de intereses de empresas, tanto nacionales como extranjeras, que participen en este proceso licitatorio, ¿no es cierto? Y que seguramente te van a tener un rédito importante. El municipio ya tiene un crédito aprobado, ¿no? La empresa pública de agua potable tiene un crédito aprobado para cubrir una parte de ese financiamiento y el otro es inversión privada, ¿no? Entonces, evidentemente, este es un ejemplo también de una alianza importante, estratégica con el sector privado, a los que evidentemente se les invita a participar, ¿no? Y para que esta participación sea lógica, también hay que dar las certezas de pago, también hay que dar una certeza jurídica dentro de la municipalidad para que esta inversión privada diga, ok, yo quiero invertir en la ciudad, yo quiero ayudar a construir Quito, ¿no? Una vez que la comisión ya tenga, digamos, emite seguramente un informe favorable respecto al presupuesto, eso ya pasa al debate del pleno, de los concejales. Así es. ¿Y se tiene hasta el 31 de diciembre o hasta cuándo? Hasta el 10 de diciembre por ley Porque han tenemos que entrado por aprobar. el Ministerio de la Ley 2 o 3 presupuestos en la administración del doctor Rodas. Solo un presupuesto ¿no? en la historia de Quito ha pasado por el Ministerio de la Ley y eso pasó en la etapa Rodas, ¿no? En la que un presupuesto que presentó a los concejales estaba totalmente desalineado con los intereses Creo que de la les presentó ciudad. un 3 ¿no de es cierto? diciembre. Y evidentemente los concejales no estuvimos de acuerdo El 5 y se dio no lo del podíamos INGA, además, aprobar ¿no? Esto, ajá. que los presupuestos se gasten donde no tienen que gastarse, Claro. ¿no? Y hacíamos peticiones y correcciones y que no fueran acogidas y por tanto, no me acuerdo quiénes nomás votaron en contra, pero si no me equivoco, tan solo un concejal votó a favor de ese presupuesto, si la memoria no me falla, ¿no?
y el resto votamos en contra. Así de mal así de complicada era la dinámica del consejo pasada y la relación concejales-alcaldes. En alguna entrevista usted dijo que les pasaban el día anterior lo que se iba a tratar en la reunión, que eran pasaba cosas, muy seguido. Que eran cosas fuertes además para la ciudad, que necesitaban un análisis, pero llegaban al escritorio el día anterior. Sí, no sé si era el caso particular de aquel presupuesto, pero evidentemente el contenido no estaba de acuerdo con las necesidades reales de la ciudad. Y por tanto no tuvo apoyo en el Consejo. De estos 700 millones se los financia a través de impuestos prediales, tasas, tributos, multas de la Agencia Metropolitana de Tránsito, seguramente, de varias entidades. ¿Es así? Transferencias del gobierno nacional, ¿no es cierto? ¿Cuánto es la transferencia del gobierno nacional? Las transferencias del gobierno nacional, si no me equivoco, estarán alcanzando los 250 millones de dólares aproximadamente. El resto son financiamientos ya propios del municipio a través de contribuciones especiales de mejoras, a través de tasas, a través de impuestos prediales, ¿no es cierto?, a través de transferencias de bienes, de venta de bienes y demás, ¿no? Más o menos así, a grosso modo, está financiado el municipio de Quito, préstamos, ¿no? Correcto. Se hablaba, por ejemplo, el año pasado se decía que la Agencia Metropolitana de Tránsito aportaba, creo que con 34 millones de dólares al presupuesto, entonces... Ya me vas a hacer llegar a los papeles para poder revisar así de cierto y darte el dato correcto. Muy bien. Cuando ya iba a acabar el año dice, oiga, recién vamos 15 recaudados, entonces hay que salir a multar a la gente, a las vías para... Eso fue algo que se ha criticado muchísimo, se criticó eso, ¿no? Porque efectivamente tú no puedes pensar y poner un gran techo. No, o sea, es parte del financiamiento municipal, sí, correcto. Pero tú no puedes poner y sobreestimar y poner un techo demasiado alto porque lo que le estás invitando a la Agencia Metropolitana de Tránsito es que vaya con mano dura para que alcance a cubrir lo que has puesto en el presupuesto. Lo ideal sería que vayas a los cero para que vayas a los ciudadanos la ley y a todo. Asfixiarte, claro. ¿no? Tampoco puedes poner en cero porque son recursos digo, lo ideal sería, ingresan, que al final del año que haya lo ideal cero sería ingreso por multas. Correcto, ¿no? Lo ideal sería que todos los ciudadanos cumplamos a rajatabla lo que mandan las ordenanzas y no paguemos nada de multas. Pero eso es vivir en una ciudad utópica, tal vez pasará en Austria, en Suiza, yo no sé, pero evidentemente aquí en Quito todavía estamos muy distantes de aquella realidad, ¿no? Y claro, una herramienta para tratar de controlar la ciudad, de que no se salga de las manos, de que tengas un espacio público controlado, de que las calles sean ordenadas, de que no existan, es a través de sanciones, ¿no? Que sean proporcionales, por supuesto, a la realidad de la ciudad, ¿no? Y un ejemplo de aquello, acabé de presentar un proyecto de ordenanza para racionalizar una tasa de la publicidad móvil. Todos habremos visto, por ejemplo, la publicidad en los buses. En los buses, ¿ya? Tan alta es la tasa, ¿no? Tan alta es la tasa que se cobra por ese licenciamiento, que estoy seguro que todos los buses que la ciudadanía nos ha visto durante los últimos 7 años no han tenido y no han pagado ese licenciamiento. Y por tanto, todas las publicidades que han estado circulando por los buses de la ciudad han sido informales, ¿no? Hay una ordenanza, hay cómo regular esto. Correcto. Pero no se ha... Entonces, ese pago excesivo de esa tasa ha hecho que ellos estén imposibilitados, ¿no es cierto?, de quienes se dedican a esta actividad, estén imposibilitados de cubrir, porque están pagando una tasa mucho más alta que sus propios réditos y hacen que evidentemente eso no sea factible. Nos hemos sentado con ellos y estamos proponiendo una disminución, una racionalización de dicho cobro y por lo tanto un compromiso de ellos para formalizar más de 2,000 buses que tienen publicidad en la ciudad. Entonces, de una recaudación hoy por hoy cero, ¿no? Cero. En concepto de pago de licencia por publicidad móvil, estimamos en el 2020 llegar a $1.500.000 por esta recaudación. Racionalizando el cobro de una tasa, de un impuesto. Claro. Entonces, por eso es que, insisto, ¿no? Esta es una solución que ya está planteada y que vamos a conocerla el día de mañana en la Comisión de Presupuesto y que ojalá se convierta en una ordenanza metropolitana para que pueda esto convertirse en una realidad y sea un ganar-ganar. Ganar como ciudad porque ingresan recursos y también ganas en control porque deja de existir informalidad.
¿no? Entonces, legalizas una actividad que no está funcionando bien. Claro, ¿no? y se pone en contacto con la verdad de la realidad de Quito, pues no. Correcto. Porque también, ¿qué se acaban con poner una tasa? Una tasa, sí. Una tasa tan alta si no pueden pagar, pues no. Correcto. Se hace inviable y por tanto la gente cuando se convierte en un pago inviable no paga nomás, ¿no? Y sigues con tu actividad pero informal y eso es lo que venía sucediendo. Entonces, este tipo de correcciones hay que irlas haciendo. Claro, ¿no? con un poco de técnicas de mercado nomás. Pues, ¿no? Correcto, porque evidentemente lo que corresponde es promover la formalidad en la ciudad, ¿no es cierto? El control, sanciones a quienes no cumplan, ¿no es cierto? Sanciones severas a quienes no cumplan, ¿no es cierto? Pero también contribuciones o impuestos racionales, ¿no? Así es. ¿No? Entonces, mientras más racionalidad existe en los impuestos, los ciudadanos más conformes están con pagar. Aquí existe, verás, una dinámica importante. Los quiteños somos buenos pagadores. Buenos pagadores. ¿No? Nos gusta hacer filas. Nos gusta estar en columnados el 1 de enero pagando nuestro impuesto predial. Así es, ¿no? Sí, Así nos es, gusta. claro, lo hemos visto. Dudamos todavía. Y hemos estado parados también cuando las fuerzas nos permitían. Claro. Sí. ¿No? Pero somos buenos pagadores y eso es algo que hay que rescatar de los quiteños. Claro. ¿no? Es baja Somos la buenos cartera pagadores. de impuestos prediales por cobrarse de personas que no pagan, empresas seguramente. La cartera vencida del municipio es bien alta, pero no por tema de impuestos prediales necesariamente, por una serie de tasas, multas, contribuciones que por aquí, que por acá, que hacen llegado a un punto de imposibilidad de cobro, que alcanzan unos 400 millones de dólares, así de grandes, pero que viene arrastrándose durante los últimos 10 años, por lo menos. Y eso habría que remediarlo, ¿no? Y hay que tratar de remediarlo. Sí. Pero el ciudadano común y corriente de los quiteños, el quiteño promedio es muy buen pagador. Pagamos el impuesto predial, que es como símbolo de todo esto, pagamos los primeros meses del año, aprovechando también un pequeño descuento que claro, existe eso ayuda de manera mucho. inicial, Ayuda mucho. ¿no? Sí. Pero pagamos el 1 de enero, el 2 de enero, el 3 de enero, estamos pagando nuestros impuestos, ¿no? Y gran porcentaje, un porcentaje importante de la recaudación por impuesto predial se lo recupera en enero, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso demuestra cómo somos los quiteños. Y eso que ahorramos nos sirve para las fiestas de Quito, que ya se vienen. En 2 semanas estaremos en fiestas de Quito. ¿Cómo van a estar las fiestas de Quito de este año, señor concejal? Ojalá buenas. Ojalá buenas. Auguramos que sean lo mejor, ¿Qué se auguramos tiene que sean previsto? alegres. ¿Usted ¿no? personalmente no está de acuerdo con que se haya retirado el concurso de Reina de Quito? Mira, yo creo O sea, que no era auspiciado, digamos, por el municipio. no era un tema trascendente, no era un problema en la ciudad el hecho de que existan o no reinas de Quito. Así es. ¿No? Creo que existía un problema de financiamiento porque arrastrado desde la administración pasada, por mal manejo del evento, porque Se puede generaron ser mayores autofinanciado y estaba Claro, costando puede ser cerca, financiado. pero por supuesto, y ahora lo está haciendo la Fundación Reina de Quito con sus propios, con aportes de la fundación privada, de empresas Y les privadas. va bien, ¿no? ¿No? Y les va a ir muy bien, y les ¿Cuánto auguro costaba? muchísimos éxitos, ¿Cuánto costaba? pero estaba programado $150,000. Entonces, también había la dicotomía de decir, gasta $150,000 en un evento de belleza en la ciudad con enfoque social, ¿no es cierto? O lo destinas a un déficit de $5 millones que había para continuar con este tema de los huevocentros mal administrado por la administración pasada, valga la redundancia. Entonces, tengo una pregunta. posibilidad, ¿cuál era la posibilidad más lógica? Decirles, Fundación Reina de Quito, vengan, con el apoyo municipal, háganse cargo ustedes de del evento, pero no lo eliminemos, ¿no? Claro, Pero no lo claro. eliminemos, ¿no? Oye, ¿qué se puede hacer para que vuelvan los toros, que era la alegría de la ciudad, ¿no? Y traían mucho turismo, mucha música española, Bueno, porque la ciudad se entristeció sin los toros, ¿sí o no? cierto es que disminuyó el incentivo o tal vez la alegría, porque era una parte central de las fiestas. Pero yo sí creo que hay que hacer grandes esfuerzos para buscar un reemplazo dentro de una lógica de respeto a los animales, de respeto a la cultura, en donde
todos nos sintamos involucrados, pero creo que hay un hueco importante ahí que todavía no ha sido llenado. Y creo que hay que hacer mucho esfuerzo para llenar esto. Porque tal vez un cable hacia la Tacunga. Acordémonos que esto fue aprobado, digamos, esta imposibilidad fue aprobada por consulta popular. Y la única solución la única vía para dar vuelta a aquello sería otra consulta popular. Sí. Entonces, lo que corresponde en este instante, más allá de que algunos estarán a favor u otros estemos en contra, ¿no es cierto? Lo que hay que hacer, efectivamente, es tratar de buscar una alternativa que genere turismo en la ciudad y que vuelva a incentivar ese espíritu de quiteñidad, ¿no es cierto?, que ha estado en entredicho, ¿no? Yo creo que hoy por hoy existe todavía una ¿cómo lo denominaremos? Una suerte de duda de identidad quiteña que hay que ayudar a reconstruirla, ¿no? Así es. Tenemos que definirnos como quiteños, ¿no? Y esa parte de definición como quiteños es una construcción colectiva que tenemos que hacerlos todos. Y esa definición parte por lo que somos cada uno de nosotros, ¿no? Demostrando que los quiteños somos buenos, somos respetuosos, somos amistosos, somos buenos con el turista, somos buenos vecinos, ¿no? Ayudamos y no incumplimos la norma, respetamos las señales de tránsito, tratar de no ser agresivos, porque la ciudad la construimos todos, ¿no? Y esa construcción colectiva es la identidad que tenemos que ir generando. Y esa identidad también parte por reconocer que somos una ciudad histórica también, ¿no es cierto?, por reconocer que tenemos un primer patrimonio cultural de la humanidad que fue declarado hace 41 años por la UNESCO, ¿no es cierto?, y reconocer que nosotros tenemos también un segundo, un pulmón verde también, que es el Chocó andino en nuestro occidente. Y también hay que reconocer que, si bien es cierto, eso es una parte importantísima, los quiteños hacemos el resto. Porque cuando viene un turista viene a ver el centro histórico, pero si lo ve sucio es porque los quiteños lo hemos ensuciado. Y si es que sale a la calle y quiere cruzar por un paso cebra y es atropellado por un pito excesivo porque estaba en amarillo y el peatón y el turista quiso pasar pero no pudo, también esa mala impresión es causante porque los quiteños no estamos actuando adecuadamente. Entonces, esta construcción, esta parte de la identidad parte por lo que todos podemos aportar día a día para construir este Quito que sea mucho mejor, ¿no? Tal vez haya que hacer campañas sobre un tema, ¿no? Cada vez sobre un tema. Sin duda. Como lo hacían en tiempo del alcalde Rodrigo Paz con Evaristo. Con Evaristo, que dio buen resultado, ¿no? Sí, claro. Yo creo que la comunicación del municipio no tiene que estar focalizada en decir, ya está construido, bueno, tal vez la excepción sea el metro de Quito, pero ya está construido tal paso elevado, ¿no? Y esto lo hizo la alcaldía. Acabamos de inaugurar ya está inaugurado esto. Alcaldía. Que ventajosamente en esta administración no se ha visto, ¿no? No se ha visto. Se veía en la administración pasada. Totalmente. Ahora sí existe un cambio importante en la comunicación. Tal vez hasta deficitario podemos decir en términos de comunicación, pero que hay que tratar de que esa comunicación sea enfocada en esta convivencia ciudadana, ¿no es cierto? Porque la ciudad, insisto, la construimos todos, ¿no? Botando la colilla del tabaco, quienes fuman en el lugar adecuado, ¿no es cierto?, en los espacios autorizados, siendo buen conductor, siendo buen peatón, ¿no? Usando bien los servicios públicos, pagando a tiempo los impuestos. Caminando por la derecha, pues no. Claro. Y existen innumerables formas de ser un buen ciudadano, de ser un buen quiteño, respetándonos, iniciando esa convivencia pacífica en el hogar también, ¿no? Entonces, todo eso parte por una comunicación, y esa comunicación debe también ser parte de una estrategia comunicacional de la empresa. En emisoras de radio, puede asesorarles. O ustedes asesórenle a él y él tiene los instrumentos. ¿Qué dice? Bueno, yo sí debo reconocer que no se está gastando, los presupuestos en comunicación han disminuido. Ah, ya. Han disminuido, y eso hay que reconocer, eso es un gran avance, porque generalmente quien llega a la alcaldía dice, no, hay que poner más recursos en publicidad para mejorar la imagen, para mejorar los números de la gestión municipal y ir por la reelección. Hay que reconocer que los presupuestos en materia de comunicación han disminuido, ¿no? Qué bueno. Esa comunicación hay que focalizarla hacia donde tiene que estar focalizada. Hacia la enseñanza de la ciudadanía. Pues, hacia ¿no? la convivencia, correcto. Hacia la educación.
Hacia una quiteñidad, ¿no? Hacia la quiteñidad, Sí. ¿no? Porque todos construimos la ciudad. Señor concejal, antes de que se nos acabe el tiempo, quiero consultarle porque usted hizo mención hace un momento al programa insignia de la administración municipal anterior, los guaguacentros, tan mal manejados, así dijo usted. Así, eso se ha, Sí. se ha logrado determinar que fueron mal manejados. Sí. El programa insignia, ¿no? Sí. A ver, yo debo reconocer que es un programa socialmente muy bueno. Ayuda muchísimo a las madres que no tienen dónde dejar a sus niños en buen resguardo, pero que lamentablemente la administración pasada, por tratar de cumplir su meta propuesta en campaña de 200 guaguacentros, implementaron sin financiamiento, al apuro, sin respaldo técnico, en lugares no adecuados, un porcentaje importante de esos 200 en lugares que atentan contra la seguridad de los niños y que lamentablemente no están brindando un servicio adecuado a los beneficiarios, que vuelven a ser los infantes de nuestra ciudad, los niños. Yeah. Entonces, tú no puedes poner a tu hijito en un garaje, ¿no? Que está con varillas vistas. Entonces, ese tipo de cosas no son dables. Tan Eso es grave como fue este ponerlos último en la manejo, cárcel, ¿no? pero por supuesto, tan mal fue este manejo que generaron un déficit en la propia institución del Patronato Municipal San José, ¿no es cierto? Un déficit de $5 millones en el 2019, año que estamos feneciendo, ¿no? Y tuvimos que en la reforma presupuestaria buscar ajustar todas las áreas para poder cubrir ese déficit, porque no podíamos tampoco coger y cerrar todos los guaguacentros y mandarles a la casa a los niños, pero sino que había que, primero, cubrir ese déficit, adecentar esos guaguacentros para que los niños puedan tener este servicio de guarderías, pero decentes, ¿no? Porque lo primero que hay que pensar son los niños de nuestra ciudad. Entonces, siendo un programa importante, ¿no es cierto?, siempre un programa emblemático, digamos, de la administración pasada, en su última etapa, por lo menos, fue muy mal manejado. Yo tengo una idea. En los conventos, por ejemplo, de San Francisco, de San Agustín, de los mercedarios, hay tanto espacio vacío. ¿No valdría la pena que la iglesia contribuya a los guaguacentros? Incluso les podrían dar catecismo con esa yapa. ¿Ve? ¿Qué le parece? Pensarán, porque es una idea descabellada, pero factible. Así es. Sí. Interesante la idea. Sí. Doctor, algo que se nos quede ya para finalizar. Bueno, tener paciencia con el señor alcalde, felicitarle por su capacidad ya de escuchar a los concejales, felicitar a los concejales que veo que están unidos todos por la ciudad. Y adelante, pues no, mi querido concejal con su juventud y su buena facha, adelante. Señor concejal, sus palabras finales. Muchísimas gracias, a las órdenes siempre para estar aquí presente. El trabajo por la ciudad siempre es comprometido, es sacrificado, uno tiene agendas bastante complejas, arrancamos a las 6 de la mañana, generalmente en medios, y uno termina a las 10 de la noche, y hasta sábados y domingos también. A veces estamos en actividades propias de la gestión, pero siempre con mucho cariño, con mucho compromiso, con mucho esfuerzo, tratando de poner la modesta experiencia que uno puede haber sacado en estos años de gestión para evitar cometer errores, y que mientras menos errores existan en la administración y en la corporación municipal, más serán los beneficios para los ciudadanos. Y ese es el compromiso, tratar de aportar con un granito de arena para que la ciudad camine siempre en buen rumbo. Gracias, señor concejal. Gracias. A las órdenes Amigos, siempre. Eduardo del Pozo, concejal de Quito, en esta última elección, ¿por? Siempre he estado en un solo partido político. Sí, pero me creo. refiero por qué sector de la ciudad. Ah, entré por la ruralidad. Por sí. la ruralidad, ¿Y ¿no qué es cierto? Las partido dos es? veces. De Creo. Es de De Creo. Sí. Ah, Por la ruralidad. Pero de ahora Creo. quitado la camiseta y puesto la de la ciudad. claro, claro. Correcto, como no puede ser de otra manera. Amigos, que pasen bien, hasta la próxima, felicidades. Un tiempo con las noticias desde la capital. Un tiempo con las noticias de la capital. Quito TV. Un tiempo de noticias en Telesucesos, Canal 29.